¿Alguna vez has dudado un segundo antes de enviar un correo a tu jefe? Pensando si, no sé, si saludos es demasiado cercano o estimado señor es demasiado rígido. Uf, todos los días. Pues es que todos somos jueces de la formalidad cada día y casi sin darnos cuenta. Bienvenidos. Hoy vamos a analizar un material fascinante que intenta precisamente eso, convertir esa intuición, ese sentimiento que todos tenemos sobre el lenguaje, en ciencia pura y dura. Así es. Tenemos sobre la mesa un estudio de la Universidad Estatal de Pensilvania que se hace una pregunta que parece sencilla, pero que es increíblemente compleja. ¿Podemos medir qué tan formal es una frase? Exacto. Y si pudiéramos, ¿estaríamos todos de acuerdo? Nuestra misión hoy es desgranar cómo lo hicieron y qué descubrieron sobre algo que, a primera vista, parece totalmente subjetivo. Pues vamos a ello. Lo que me parece brillante del estudio, para empezar, es su punto de partida. Plantea que la formalidad no es un interruptor de encendido y apagado. No es formal o informal. No, claro. El documento lo llama un continuo de formalidad, que es una idea mucho más intuitiva, ¿no? Es más como un regulador de intensidad. No es lo mismo decir buenas que ¿qué tal estás? No, espero que se encuentre usted bien. Justo. Exacto. Y esa idea del continuo es la clave de todo. Los autores, de hecho, explican que los intentos anteriores de abordar este problema fracasaron precisamente por no entenderlo así. ¿Por qué fracasaron? Porque intentaron clasificar las frases de forma binaria. Pedían a la gente que etiquetara algo como formal o informal, y el acuerdo entre los evaluadores era bajísimo, casi aleatorio. Vaya. Era un callejón sin salida, vamos. Lo cual demuestra lo personal y subjetivo que es el concepto, ¿no? Si le pides a dos personas que pongan una etiqueta simple, no se ponen de acuerdo. Para nada. Es la prueba de que todos tenemos una especie de formalómetro interno, pero cada uno lo tiene calibrado de una forma distinta. Y la cosa se complica aún más. El propio estudio cita a otros investigadores, Heiligen y de Wallel, que distinguen entre dos tipos de formalidad, y esto es crucial: la superficial y la profunda. A ver. La superficial es, bueno, mero adorno estilístico. Es cambiar una palabra por un sinónimo que suena más elegante, pero que no añade ningún significado nuevo. Como decir le ruego en lugar de le pido, o procederé a en vez de voy a. Precisamente. Es cosmética lingüística. En cambio, la formalidad profunda busca comunicar el significado de forma más clara, más precisa, más completa, añadiendo contexto para que no haya ninguna ambigüedad. Entiendo. Pero aquí es donde encuentro el primer escollo teórico que mencionan. Siguiendo esa lógica, el estudio afirma que este proceso de añadir contexto puede continuar ad infinitum. ¿Cómo? Al infinito. Sí, es decir, teóricamente, siempre se puede hacer una frase todavía más formal añadiendo más y más detalles. Suena a concepto filosófico. Lo es, pero en la práctica es un sinsentido. Imagina pedir un café. Puedes decir, un café, por favor. Claro. O, aplicando la formalidad profunda, podrías decir, con el debido respeto, y si no es una molestia excesiva, me gustaría solicitar la preparación de una bebida caliente a base de café arábiga molido. Vale. Ya lo pillo. Es absurdo. Es que la comunicación efectiva tiene un límite de formalidad. ¿Dónde está la línea entre ser formal y ser pedante? Una cosa es ser claro y otra es ahogar el mensaje en aclaraciones. El estudio lo menciona, pero parece que pasa un poco de puntilla sobre esta delgada línea que en la vida real es fundamental. Ya entiendo la crítica, pero quizá esa teoría del infinito es solo un marco para establecer los extremos, ¿no? Mm, Para decir, mira, el potencial de la formalidad es ilimitado, así que no intentemos definirla con reglas fijas, sino medir dónde se sitúa la gente en ese espectro en la práctica, como un mapa que tiene un norte teórico, aunque nadie viva en el Polo Norte. Puede ser, pero para mí es un punto débil conceptual. Ignora que a partir de cierto punto, más formalidad se convierte en menos comunicación, que es justo lo contrario de lo que pretende la formalidad profunda. Vale, el problema teórico está claro. La gente no se pone de acuerdo y los conceptos son resbaladizos. Me intriga saber cómo intentaron los investigadores ponerle puertas al campo. ¿Cuál fue su truco para salir de ese callejón sin salida del sí o no? Pues con una solución muy elegante y pragmática, la verdad. En lugar de una elección binaria, usaron una escala Likert de 5 puntos. Ah, como cuando valoras un hotel o un producto online. Exacto. 1 es muy informal, 2 es informal, 3 es intermedio, 4 formal y 5 muy formal. De repente, le das a la gente el espacio para los matices.
Ya no es blanco o negro. Y el montaje fue muy directo. Tomaron 500 frases de 4 fuentes muy distintas para cubrir todo el espectro. Foros de internet, blogs. Noticias y artículos académicos. Eso es. Y aquí está el detalle que me parece genial. Se las dieron a 2 evaluadoras y apenas les dieron instrucciones. No querían contaminar la muestra diciéndoles esto es lo que consideramos formal. Querían capturar su juicio inherente. Su instinto puro sobre el lenguaje, sí. Y es precisamente ahí, en la descripción de esas 2 evaluadoras, donde como analista tengo que levantar una ceja y decir, un momento. A ver. El estudio, con todo su interesante planteamiento, se basa en las valoraciones de solo 2 personas. El documento es muy específico. Ambas eran mujeres, estudiantes de segundo año de la misma universidad y hablantes nativas de inglés. Ya. O sea, ¿de verdad podemos extrapolar sus conclusiones a toda la población mundial? A ver, es una limitación obvia y el propio documento lo reconoce. Pero para un estudio piloto, no es habitual empezar con una muestra pequeña y controlada para probar si el método funciona, antes de invertir en un estudio masivo y diverso. Sí, es un argumento válido para un piloto. Pero la homogeneidad de esta muestra es extrema. ¿Te parece para tanto? Es que no es solo que sean 2 personas, es que son 2 personas con un perfil casi idéntico. Pertenecen al mismo grupo demográfico, cultural, generacional y académico. No es muy probable que este contexto compartido haya inflado artificialmente el nivel de acuerdo entre ellas. Me pregunto qué habría pasado si uno de los evaluadores hubiera sido un jubilado de otro país, un mecánico de 45 años o un adolescente que se comunica principalmente por TikTok. El resultado podría haber sido un caos total. Pero fíjate en la otra cara de la moneda. Incluso con un perfil tan similar, como veremos ahora, ya aparecen diferencias notables. Bueno, sí. Quizás la homogeneidad de la muestra en realidad refuerza el argumento principal del estudio, que la subjetividad es inherente e irreductible, incluso entre personas que, en teoría, deberían pensar de forma muy parecida. Si ni ellas se ponen de acuerdo al 100%, ¿qué podemos esperar del resto? Es una forma interesante de verlo, pero sigo pensando que es una limitación muy significativa. Pero bueno, sigamos. Veamos qué encontraron con esta muestra tan particular. Pues a pesar de todo, los resultados son fascinantes y demuestran que el método, como mínimo, funciona mucho mejor que el anterior. El primer gran titular es que el acuerdo fue mucho más alto que en los estudios binarios. Vale. El documento menciona un par de medidas estadísticas con nombres intimidantes, similitud de coseno y tanimoto. Que suenan a algo que no quieres encontrarte en un examen de matemáticas. Totalmente. Pero la idea que hay detrás es bastante simple. Básicamente, significa que aunque las 2 evaluadoras no dieran la misma puntuación exacta a una frase, la dirección de sus juicios era la misma. Ah, vale. Es decir, si la evaluadora A pensaba que la frase 1 era más formal que la frase 2, la evaluadora B también lo pensaba. Quizá una le daba un 4 y la otra un 3, pero ambas coincidían en que era más formal que otra a la que le daban un 2 o un 1. El orden relativo se mantenía. Eso es. Y eso es un gran avance. Cierto. Esa consistencia direccional es un hallazgo importante. Demuestra que, aunque nuestros termómetros internos estén calibrados de forma diferente, todos medimos la misma temperatura del lenguaje. Pero es en esa calibración donde la cosa se pone interesante. ¿Por qué? Si miramos los gráficos de distribución de las puntuaciones, vemos la subjetividad en plena acción. Explícanos qué vemos en esos gráficos. Vemos 2 personalidades de juicio completamente distintas. La evaluadora 1, en el gráfico de la izquierda, tiende a puntuar más alto. Su barra más grande es la del número 4, formal. Para ella, un montón de frases merecen esa etiqueta. Es, digamos, más generosa. Vale. En cambio, la evaluadora 2, en el gráfico de la derecha, es mucho más estricta. Su barra más grande es la del número 2, informal. Para ella, muchas de esas mismas frases que la otra consideraba formales eran simplemente informales. Espera, eso es increíble. Así que, aunque están de acuerdo en qué es más formal que qué, sus termómetros internos están calibrados de forma totalmente distinta. Exacto. Una vive en un mundo donde el lenguaje tiende a ser formal y la otra en uno donde tiende a ser informal. Eso sí que es fascinante. Tienen listones de formalidad diferentes. Precisamente. La evaluadora 1 parece tener un umbral de formalidad más bajo que la evaluadora 2. Lo que para una ya es formal, para la otra todavía no llega. La escala no elimina la subjetividad. Y este es un punto clave.
Claro. Simplemente nos permite mapearla y medirla de una forma más detallada. Vemos exactamente cómo discrepan, no solo que discrepan. Pero mira la tendencia general. Eso es lo que me parece más potente de todo el estudio. A pesar de sus diferencias personales y sus listones distintos, ambas coinciden de forma aplastante en el orden general de las fuentes, las menos formales. Y las de los artículos académicos, en granate, son sin duda las más formales. Las noticias y los blogs quedan en medio. Eso es cierto. El contexto de origen de la frase es un predictor muy fuerte de la formalidad percibida. Entonces, si nos quedamos con una sola idea de todo esto, la más potente es que el contexto lo es todo. Nuestro cerebro prejuzga el texto antes de leerlo. El método, por tanto, sí consiguió capturar una jerarquía de formalidad que todos reconoceríamos intuitivamente. Sí, la tendencia macro es coherente, y es un punto a favor del método. La fuente del texto parece pesar más que el sesgo del evaluador, pero Pero, no podemos ignorar que el objetivo final de estos sistemas es analizar frases sueltas sin contexto. Y ahí es donde las diferencias de listón que vimos antes vuelven a ser un problema enorme. me gusta que el estudio no se quede solo en los éxitos. Incluye una sección muy honesta sobre las frases difíciles, que son los casos que confundieron a las evaluadoras. Hmm, Por ejemplo, un 5% de las frases las marcaron con una X de no estoy segura. Y cuando ves cuáles eran, tiene todo el sentido del mundo. Eran cosas como mensajes de error del sistema, fragmentos de código o frases incompletas. Claro, ¿cómo puntúas la formalidad de error 404 not found? No encaja en la escala. No es ni formal ni informal. Es otra cosa. Es lenguaje técnico. Exacto, puramente funcional. Que el sistema permita identificar y aislar estos casos raros ya es un éxito en sí mismo. Está el otro tipo de dificultad, que para mí es donde está el oro. Las frases donde discrepaban por 2 o más puntos en la escala. Esos son los grandes desacuerdos. Exacto. Cuando una decía que era muy informal, un 1, y la otra intermedia, un 3, o una informal, un 2, y la otra formal, un 4. Esos son los verdaderos puntos de fricción subjetiva. ¿Y qué tipo de frases serán? Aquí está la clave. El estudio señala que solían ser frases demasiado largas, demasiado cortas o gramaticalmente inconsistentes. Y esto plantea una pregunta fundamental que el estudio no responde, pero que su método saca a la luz de forma brillante. A ver, dispara. Es una frase muy larga y compleja, llena de subordinadas y vocabulario rebuscado, inherentemente formal porque demuestra un dominio léxico. Pensemos en el lenguaje de un contrato legal. Vale. O por el contrario, es simplemente confusa y por tanto informal porque no cumple la función básica de comunicar bien. Una persona quizá como nuestra evaluadora 1 podría interpretarlo como un signo de máxima formalidad, pero otra, como la evaluadora 2, podría verlo como mala redacción, como un texto pedante y por tanto informal. Es una paradoja tremenda. Lo que para uno es un intento de ser preciso y formal, para otro es ser enrevesado y poco claro. Recuerdo leer artículos académicos en la universidad que eran prácticamente indescifrables. Claro. Para el autor supongo que era el culmen de la formalidad. Para mí era una barrera a la comunicación. Exacto. Y aquí es donde el método de una simple escala numérica, por muy útil que sea, se queda corto. No puede capturar la intención del hablante ni la filosofía del lector sobre qué es una buena comunicación. El método detecta la discrepancia, la señala, pero no puede resolver esa ambigüedad. Lo que nos lleva, inevitablemente, a las conclusiones. Entonces, ¿qué hemos aprendido de este análisis? Primero, y creo que es la gran aportación, que la formalidad es un espectro, no una elección de dos opciones. Hay muchos grises. Desde luego. Y segundo, que usar una escala de 1 a 5, como hacemos para tantas otras cosas, es una forma mucho más eficaz de medir este concepto tan humano y resbaladizo. Pero también hemos visto sus profundas limitaciones. Hemos comprobado que el sesgo individual, esa personalidad a la hora de juzgar, es persistente y perfectamente visible en los datos. No desaparece, solo podemos medirlo mejor. Cierto. Y finalmente, que el predictor más fuerte de la formalidad no es tanto la elección de una palabra u otra, sino el contexto general de donde viene una frase. El origen condiciona nuestra percepción de manera masiva. La herramienta es mejor que la anterior, pero no es una solución mágica ni perfecta. Totalmente de acuerdo. Y aquí os dejamos una idea para reflexionar que conecta directamente con la razón de ser de todo este estudio. El documento dice en su resumen que el objetivo final era crear una base de datos para entrenar un sistema de puntuación automático. Una inteligencia artificial.
El siguiente paso lógico y el más peligroso, quizás. Exacto. Así que la próxima vez que el corrector de estilo de un procesador de textos o de un correo nos sugiera cambiar una palabra para sonar más profesional, pensemos en esto. ¿Está Esaía basando su juicio en los instintos de dos estudiantes universitarias de un perfil muy concreto de hace más de una década? ¿Está aplicando el listón de la evaluadora 1, la generosa, o el de la evaluadora 2, la estricta? Y la pregunta del millón. ¿Cómo nos aseguramos de que nuestras herramientas digitales entiendan que la formalidad no es una constante matemática, sino que cambia con el tiempo, con la cultura, con la situación y, sobre todo, con la persona que va a leer nuestro mensaje? Gracias por acompañarnos en este profundo análisis del lenguaje. Hasta la próxima.